Bueno, buenas tardes para el que no me conoce. Si empiezo a bajar el volumen de voz, me avisa porque yo tiendo a bajar porque no me escucho, entonces como que trato de equilibrar y a veces empiezo a bajar la voz. Como decía Florencia, más que nada, primero tratar de lograr al menos lo que lograron las compañeras en las actividades anteriores, que se vayan conformes, que se vayan con alguna idea, al menos como para poder complementar lo que ya han estudiado, van estudiando para el concurso, ¿verdad? En principio, cuando Florencia nos invitó en realidad para esta charla, ella se basó primero en que era dinamizadora y que tenía toda la cuestión de la tecnología un poco más práctico, porque estaba acostumbrada todos los días a trabajar con maestros, trabajar con los contenidos y demás, y después fuimos viendo el tema en sí, que dice, tiene 3 partes relevantes, que es cualquiera de las 3 partes, que yo cuando los desglosé vi que había mucho por trabajar, cada uno podría ser un tema específico, porque cuando vemos el tema 8 y dice las metodologías activas y el uso de los recursos tecnológicos y en el espacio de ciencias sociales y humanidades. Ahí ya tenemos 3 cosas importantes que hablar. Las metodologías activas, que podría ser, hay cursos específicos de metodologías activas, o sea que podría ser un tema solo, pero va unido con el uso de recursos tecnológicos. Y a su vez no en cualquier espacio, ¿verdad? En el espacio de las ciencias sociales y humanidad. Cuando empecé a armar el tema, en diciembre un poco hice un parante y ahora hoy volví tratando de enganchar las ideas que veníamos pensando. Empecé a mirar todo lo que tenía que ver con metodologías activas. Yo lo hice pensando en tres ejes: metodologías activas, recursos tecnológicos y cómo se puede llegar a trabajar todo lo que tiene que ver los recursos, cómo se pueden aprovechar en beneficio de aprendizajes que tengan que ver con la ciencia social. Las metodologías activas, ustedes ya vienen con un camino de este año que empezamos todos a ver qué eran, de qué se trataban, en qué beneficiaban a los alumnos y cómo nos acomodábamos para tratar de ver qué tipo de metodologías usábamos, ¿verdad? También empezamos a mirar que había algunos autores que definían algunas metodologías activas de una manera, otros complementaban, pero no hay mucho material para estudiar en sí, que diga solo metodologías activas que estudiamos, más que los cursos, que es una recopilación de autores, más que nada españoles o de Estados Unidos, donde ya se aplicó ese tipo de enseñanza, que es la enseñanza por competencias. Cuando hablamos de enseñanza por competencias, nos cambiaron a nosotros cómo veníamos trabajando, el hecho de trabajar en base a la enseñanza a partir de conceptos y de contenidos, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que, si bien vamos a enseñar conceptos y contenidos, vamos a elegir primero la metodología activa. Entonces, yo ya voy a arrancar a ir compartiendo, y no sé si se va a poder ver bien claro, pero si no lo voy a ir leyendo o compartiendo para que se pueda ver mejor la presentación. Cuando empecé a armar el tema, les decía que lo primero que hice, bueno, ¿qué son las metodologías activas y qué autores hablan de las metodologías activas? En principio fui a Rebeca Aniszowicz, que en realidad ella habla de las estrategias didácticas y las define. Esperen un poquito que voy para atrás. Rebeca comienza analizando siempre lo que hace el docente. ¿Qué hace el docente cuando tiene que enseñar algo? Piensa qué enseñar, qué va a enseñar y cómo lo va a hacer. En el cómo es como nos estamos enfocando ahora
en lo que tiene que ver qué metodología elijo para enseñar, cómo lo voy a hacer. Entonces ella habla de estrategias didácticas que son más que nada las decisiones que toma el docente cuando va a enseñar algo. Las estrategias se seleccionan y se piensan antes, cuando vamos a la planificación. Y en esa planificación vamos buscando diferentes recursos, vamos pensando consignas, vamos pensando cómo vamos a evaluar y qué metodología vamos a utilizar. Entonces, Rebeca plantea que las estrategias que nosotros elegimos, las estrategias didácticas, que ya se los muestro cómo y después le vamos a compartir en realidad las definiciones, porque están buenas cuando ustedes van a planificar, van a mostrar en un concurso, mencionar autores, porque eso les hace notar al que lee su tema que ustedes manejan otros autores, no los autores que generalmente estamos... el que corrige concursos, claramente, cuando empieza a mira qué autores, si habla de lo que realmente se pide en el tema, y si hace esa bajada hacia lo que concreto que dice el tema. Aniszowicz lo que dice de las estrategias didácticas, que son las decisiones que hace el docente, que dice que es importante cómo selecciona esa estrategia y qué hace con esa estrategia. Si elige una estrategia donde se posiciona como el centro, y el centro es el docente, por ejemplo ahora, mi estrategia es expositiva. Entonces, esta estrategia para que ustedes aprendan quizás no es la mejor, y menos para cuando vamos a la escuela. Pero si el docente se corre de ese lugar y elige otra estrategia didáctica, como puede ser el aprendizaje por descubrimientos, o después vamos a ver todas las otras que seguramente ustedes ya manejan, ya esa estrategia cambia. Y al elegir esa estrategia, vemos qué lugar le damos al docente y qué importancia va a tener ese contenido o eso que yo quiero enseñar para el alumno. Yo acá se las voy a leer para que el que no llegue a leer, porque es larguita, pero me gustaba que ustedes la manejen para que ustedes la puedan después relacionar cuando vayan a armar su tema. Aniszowicz llama estrategia de enseñanza a ese conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus estudiantes. Se trata de formas diversas de promover el aprendizaje que a su vez vehiculizan distintas formas de abordar el contenido curriculares. Algunas tienden a colocar al rol docente, como por ejemplo las conferencias, otras a ofrecer el lugar al estudiante. En este caso, las metodologías activas serían esas estrategias que nosotros vamos a promover en este tema. Y esto es lo que yo les decía, que cuando nosotros pensamos el cómo, pensamos esa estrategia y de acuerdo a lo que se elija como estrategia, vamos a ver qué resultados tengamos con el alumno, ¿verdad? Entonces, después de hacer como una introducción, que en realidad cuando yo la voy pensando, voy escribiendo quizás con otras palabras, un poco más elaborado, como para después compartirlo. Hice una introducción donde hablaba de la importancia de seleccionar las estrategias, de las decisiones docentes y la importancia que pueden llegar a tener los recursos al recurso y las metodologías al momento de enseñar en ciencias sociales. Entonces después yo lo que hice fue irme a Levi, ¿verdad? Y en Levi en realidad me fui a las ciencias sociales de la humanidad y me fui a lo que decía la fundamentación, porque qué mejor que utilizar el documento oficial, donde yo sé que ahí voy a tener lo que dice y no lo que dijo otro, puedo interpretarlo y utilizarlo.
Entonces ahí, en realidad, Levi propone, en realidad, como proponen muchos otros autores, en realidad Levi lo que hace es tomar para su fundamentación algunos autores y toma el aprendizaje significativo, que ese es el logro que quiere obtener el docente en el alumno. Habla nuevamente de aprendizaje significativo y yo le decía recién a Florencia, el aprendizaje significativo habla, Levi toma a Ausubel, que yo generalmente le digo, no ponga a Ausubel porque ya Ausubel ya es mucho, y acá mis compañeros, ahora colegas, se ríen porque de verdad Ausubel, como que nosotros decimos, no, muy reiterado siempre en la práctica, no utilizar el mismo autor porque hay autores que pueden llegar, pero descubriendo lo que dice el Levi, porque también lo estamos descubriendo, lo que tiene que ver con la fundamentación y demás, toma Ausubel y habla del aprendizaje significativo, que en realidad Phelan, por ejemplo, que viene de la tecnología y defiende todo lo que tiene que ver con la red global y el hecho de trabajo con competencias, habla del aprendizaje profundo. Entonces, podríamos hacer esa comparación entre los dos términos, pero los dos hablan de lo mismo, que tiene que tener un significado para el alumno, tiene que ser motivador y tiene que el alumno ser el protagonista. Y entonces él habla ahí de aprendizaje significativo y toma y yo acá puse la definición que toma de Ausubel, que en realidad está en el Levi así, lo recorté y lo puse ahí como para que ¿qué era el aprendizaje significativo? ¿Cómo? Claro, sí, por favor. Yo en realidad les digo una cuestión personal. ¿Qué nos pasa cuando vamos a la práctica cuando nosotros vemos autores que cuando fundamentamos empezamos con Ausubel o Vygotsky? Entonces, ya como que en realidad hay otros autores que hablan de lo mismo, pero quizás retoman o actualizan determinadas cosas. No está mal Ausubel, por supuesto que no, y en realidad no sería un error si lo ponemos. Pero sí, lo que yo les decía, en realidad lo podés tomar, está en el Levi, incluso lo podés poner en el tema cuando vas, según el Levi, que toma el autor Ausubel, el aprendizaje significativo es el logro máximo que quiere obtener el docente cuando enseña ciencias sociales, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque le da el protagonismo al alumno. Fundamenta en Ausubel porque en realidad es el que tiene mayor teoría y más estudiado. Nosotros decimos a veces ¿qué nos pasa con Ausubel o con Vygotsky? Que en realidad vemos que lo repetimos en fundamentaciones y a veces nos quedamos con esos dos autores y hay muchos más que pueden enriquecer la propuesta. Entonces, el Levi habla de eso, que en las ciencias sociales lo importante es el aprendizaje significativo, lograr eso y que el alumno logre ser el protagonista. En las demás áreas también lo menciona, pero yo estoy haciendo hincapié en ciencias sociales. ¿Por qué es importante ahora el aprendizaje significativo en realidad? ¿Por qué? Porque le da lugar de relevancia a ese alumno. Entonces, ¿qué metodología le da mayor protagonismo al alumno? Son las metodologías activas. Hoy, principalmente este año con la transformación, todos vimos que en realidad empezamos a indagar, a conocer, ver de qué se trataban y muchas de nosotros y nosotros vimos que ya veníamos trabajando con metodologías activas. Quizás no le dábamos el título o no le dábamos la relevancia o no le dábamos los nombres diferentes que hoy le damos. Sí trabajamos con ABP, sí trabajábamos con gamificación, sí trabajamos con debate, por ejemplo, que es uno de los sugeridos en ciencias sociales, pero hoy le damos el nombre de metodologías activas, que en realidad ya es ¿por qué metodologías activas? Porque cambia, el protagonista es el alumno
y además porque trabajamos ahora por competencias, no por contenidos como trabajábamos antes. Entonces, al trabajar por competencias nos cambia el pienso de cómo pensar una actividad o pensar cualquier tipo de enseñanza que queramos hacer. Cuando trabajamos por competencias, no nos interesa con demasía lo que tiene que ver el concepto o el contenido específico, sino que el alumno vaya adquiriendo habilidades para poder lograr en su tiempo ese aprendizaje que queremos que logre. Y entonces allí yo lo que hice fue hacerme preguntas de qué son las metodologías activas, por qué vale trabajar con metodologías activas, qué características tiene. Y una cosa importante que me parece que tenemos que focalizar es el rol docente, porque nosotros cuando planificamos un tema, cualquier cuestión, somos docentes que queremos enseñar. Entonces, ¿qué rol tenemos ahora con esto de las metodologías activas? Y eso lo tenemos que fundamentar y decir, porque no pensé de determinada manera, sino que mi rol fue tal en este pienso de esa metodología seleccionada. Y después pensé los ejemplos de metodologías activas. Para esto, para poder ir respondiendo esto, yo en realidad me basé, en los cursos nuevos, en el 4 y el 5, están las metodologías activas interdisciplinares, o sea que hay definiciones. Y lo que me basé en realidad, porque esos de los cursos los fui mirando y en realidad van tomando como de otros lugares y llegué a a Rosina Pérez, que en realidad a mí fue una de las que me abrió el espectro en lo que tiene que ver con las metodologías activas y con la llegada del alumno y cómo podemos llegar a cambiar nuestra enseñanza. Rosina Pérez está a cargo de la maestría de metodologías activas de la Universidad Católica y ella tiene, además de tener muchas charlas y demás, tiene una dinámica que atrapa y enseña mucho a través de sus clases. En uno de los cursos, Rosina Pérez tomó esta definición que en realidad dice, una definición que se repite en todos los otros cursos y en los libros también, que toma las metodologías activas como métodos, es decir, como estrategias que Anishovic le tomaba como estrategias didácticas. Tomó la definición de Glasser, que dice, por metodologías activas entendemos aquellos métodos, técnicas y estrategias que utiliza el docente para convertir el proceso de enseñanza en actividades que fomentan la participación activa del estudiante al aprendizaje. Esto de las metodologías activas en realidad es cambiar el lugar del docente como protagonista al alumno. Entonces, cuando elegimos metodologías activas es esto de activar al niño a través de la motivación. Lo motivo a través no de decirle me tenés que escuchar porque soy la maestra, porque tenés que aprender o porque viniste a clases para aprender, sino que cambiar la forma, es decir, cambiar el qué voy a enseñar y cómo lo voy a enseñar a partir de lo que le interese. Ella hablaba, en realidad, en uno de los cursos que tuve la oportunidad de hacer, ella hablaba de esto de cuando estamos acá en una conferencia y mostraba una gráfica de cómo los porcentajes cambiaban en cuanto al desarrollo, a la atención, ¿verdad? Y a lo que iban aprendiendo. Ella hablaba de que hay alumnos, obviamente, que tienen la posibilidad de estar escribiendo y quizás se van con algo de esta charla. Hay otros que ya van a agarrar el celular, decía, porque ya su atención no pudo sostenerla. Hay otros que les interesó porque no les llegó lo que estaba diciendo. Y había un porcentaje mayor que era el que no lograba seguir el hilo de lo que iba diciendo.
A veces porque la forma de exposición que les puede estar pasando no es clara o no les llega. Pero otras es porque el alumno no está en sintonía con lo que no le interesa, pero sí sabe que tiene que venir a hacerlo. Entonces ella hacía explicaba esa gráfica y hacía una comparación de cómo cambiaba cuando, por ejemplo, empezaba a preguntarle, vos de este tema, ¿qué te gustaría saber? ¿O qué te interesa saber hoy puntualmente? Y ahí cambiaba porque ya el alumno, el que estaba escuchando, se veía, se reflejaba en su interés. A ver, yo vengo a escuchar que vos me digas a ver una propuesta o un recurso para yo poder poner algo en el tema. O no quiero escucharte todo lo demás, solo algo puntual. Bueno, ella cambió la dinámica y realmente es comprobable. Y a ustedes les pasa en las clases, seguramente, que si ustedes le empiezan a hablar de las hormigas, no le interesan las hormigas, pero si le interesaban las mariposas, bueno, el niño cambia la atención, el interés, y nos pasa a los adultos, les pasa a todos, ¿verdad? Entonces, en las metodologías activas que así yo pondría en realidad en el tema, pondría una definición de metodología activa que yo elija, donde no pueden faltar determinadas cosas, como son, ya les voy diciendo, esta parte que ya les dio los elementos que en realidad yo fui poniendo en las preguntas que eran las metodologías, pero me parece importante esto, antes que me lo pase, de decirles que algo que en realidad, esto del interés que puede llegar a cómo cambia el interés de acuerdo a la metodología que estoy utilizando para enseñar. Y en realidad estuve mirando cómo Porrenov, que es uno de los que defiende el aprendizaje, la enseñanza por competencia, y Fulan coincide. Fulan es el otro autor que es más conocido porque es uno de los que propuso el plan Ceibal, estuvo atrás del plan Ceibal, y Porrenov es uno de la teoría que estamos utilizando ahora para fundamentar todo lo que tiene que ver con competencia. Ellos dos coinciden en una cosa, que en realidad es que el uso de metodologías activas va a beneficiar más que nada al alumno que le tiene más dificultad para aprender. ¿Por qué? Porque si yo tengo dificultad para aprender determinadas cosas, pero el docente siguió mi interés y demás, seguramente yo tenga otra disposición hacia el aprendizaje. Y entonces Fulan, tomé una frase de Fulan que en realidad la comparte con Porrenov, porque que en realidad adapta, Fulan toma de Porrenov, que es esta frase, dice que las pedagogías tienen el potencial de hacer participar a todos los estudiantes, no solo los que ya están motivados para aprender dentro y fuera del aula. Y esto me parece importante porque cuando en realidad ustedes empiezan a fundamentar en el tema, pueden llegar a decir que bueno, seleccionaron determinada metodología considerando que, no sé si son niños más pequeños, el interés de determinados alumnos, porque las metodologías activas tienen ese potencial de no solo atrapar al que ya está predispuesto para aprender, porque sabemos que en el aula hay niños que vienen y ya aprenden porque tienen esta naturaleza de aprendizaje o ya tienen otra condición, y hay otros que necesitamos esforzarnos más. Entonces eso se puede llegar a mencionar como el hecho de decir por qué es importante el trabajo con metodologías activas. Y acá yo ya voy a empezar a tomar agua porque acá en realidad no se ve mucho. Yo lo que hice fue, para responder la otra pregunta, el hecho de desglosar qué son y qué elementos tienen las metodologías activas. Lo relevante y lo que mencionan todos los autores es que el centro está en el estudiante. Ustedes lo van a ver muchas veces repetido, el centro está en el estudiante o
al que tengo que motivar y conquistar es al estudiante y tomar lo que él quiere aprender, más allá de lo que yo tengo que enseñar, y ponerlo en el centro. Después, ¿cómo cambia el rol, verdad? Que allí yo tomé una frase también, que dice que el docente adquiere el carácter de mediador, que permite enfocar las disposiciones de aprendizaje profundo, a través de actividades que posibilitan que al estudiante la participación y la cooperación. ¿Qué pasa con el docente ahora? El docente es el que tiene que ser el mediador, el guía y no el que exponga. Yo sé que en realidad, por suerte, la mayoría de los docentes no estamos en una postura que estamos en eso de mirarlo y enseñarle y darle, hablarle. Sabemos que hemos visto y que existen todavía maestros que se resisten un poco a ese cambio de seguir el interés del alumno. Ya lo hacíamos antes de la transformación y antes de que nos hablaran de metodologías activas, ¿verdad? Pero sí, ahora lo tenemos que hacer. El docente es el que habilita, el que es el mediador del aprendizaje, el que va a gestionar de qué manera el niño puede llegar, puede tomar eso que sabe para poder aprender más. Otra cosa característica de las metodologías es que se basa en competencias. Tenemos las diferentes competencias que en realidad en el espacio de ciencias sociales las toma todos, las podría mencionar a cada una, pero ustedes pueden elegir cualquiera de esas para poder trabajar cualquier contenido que quieran trabajar de allí a través de una metodología activa. Otra cosa que tiene como característica las metodologías activas que logra un mayor involucramiento. ¿Por qué? Porque yo le doy la responsabilidad al niño de autogestionar determinadas cosas, autogestionar qué quiere aprender, más allá de que sí, yo recalco siempre que en realidad nosotros tenemos un programa, entonces no es que vamos a decir, venimos a aprender, quiero aprender sobre la lluvia, bueno, el docente va a tener que buscar de su contenido, su interés, y tratar de ver qué metodología puede desarrollar en base a los programas también, porque sabemos que más allá de lo que las metodologías y el interés que puede llegar a tener el niño, tenemos contenidos que desarrollar también y competencias que lograr, porque en realidad nosotros decimos, tenemos que enfatizar las competencias, los contenidos quedan abajo de las competencias, por lo tanto, cuando hablamos de qué queremos desarrollar, son las competencias. Otra característica es la responsabilidad. Eso que yo le digo al niño, por ejemplo, a los niños de quinto y sexto, le puedo dar la responsabilidad de que investiguen sobre un tema y después empezar a investigar todos juntos. Pero darle la responsabilidad de que ellos elijan el video, que elijan el recurso, una revista digital, que hagan determinadas cosas que antes le hacía el docente. Antes el docente ya llegaba, tenía que en quinto y sexto ya seleccionarle el video que iban a mirar para poder enseñarle sobre la Segunda Guerra Mundial. Ahora el alumno puede llegar a ser el responsable de seleccionar previamente, en esto que también le llamamos el aula invertida, que es una de las metodologías activas que en realidad yo personalmente las veo más aplicables a los niños de quinto y sexto porque tienen mayor autonomía, pero también en clases menores se puede llegar a desarrollar el aula invertida, pero sabemos que en realidad la autonomía no la tiene, entonces recae esa aula invertida en el aula invertida para los padres. Entonces como que yo generalmente la sugiero para quinto y sexto como metodología. En esta búsqueda en esa responsabilidad que le doy al niño, le estoy dando también la otra característica que va en responsabilidad y autonomía, que el niño sea autónomo para decidir, que sea capaz de poder seleccionar, poder elegir y poder defender eso que él eligió para poder aprender. Y en esto también de las metodologías activas, que es otra de las características, es el trabajo colaborativo, que
cualquiera de las metodologías, la mayoría, sirve como para trabajar todo lo que es el trabajo en equipo, el trabajo en grupos y poder potenciar eso que tiene que ver con la colaboración. Y la última característica, que en realidad la dejé para lo último porque en realidad sí, cuando tomo es el tiempo, el uso del tiempo. Vieron que cuando nosotros trabajamos una actividad cualquiera, bueno, pensamos en 45 minutos, poco más, determinada, no sé, media hora cuando son más chicos. El uso del tiempo en las metodologías activas va a cambiar de acuerdo al tipo de metodología que él seleccione. Si yo elijo trabajar una BP, seguramente va a transcurrir mucho más tiempo que si elijo trabajar con una metodología de gamificación, por ejemplo. O si trabajo con aula invertida, lo puedo hacer para determinadas cosas, tiempo y no siempre. Por eso la importancia de la característica tiempo, porque en realidad cuando nosotros pensábamos las actividades en clase y fundamentábamos, una de las cosas importantes que fundamentábamos era el uso del tiempo. Bueno, para esta actividad pienso en determinado tiempo porque van a trabajar en equipo. Bueno, ahora lo voy a fundamentar, pero de acuerdo, teniendo en cuenta qué metodología elegí. Puede ser una actividad de 45 minutos, puede ser una semana, puede ser un mes, y hasta hay proyectos anuales. Entonces, cuando planifico con una metodología activa, el tiempo puede variar de acuerdo a eso. Estas son las características que comparten la mayoría de los autores. Y acá, en realidad, ¿vieron cómo fui yo? Pienso que en realidad a veces soy un poco, les pido siempre que me bajen un poco porque yo empiezo y como que a veces voy haciendo conexiones conmigo que a veces los puedo llevar por otro lado. Mi pienso en el tema fue, primero, hacer una introducción de qué son las estrategias didácticas y cómo en las estrategias didácticas, según Anishovi, entraban las metodologías, entraban los recursos, entraban las consignas, la evaluación. Todo eso son decisiones que el docente los toma previamente cuando planifica, y eso como introducción. ¿Y qué importancia pueden tener cualquiera de esas decisiones? Porque de acuerdo a la decisión, ¿qué es lo que voy a lograr? Luego me fui a las metodologías sugeridas por el EBI, que son las metodologías activas. Y ahora, de acuerdo a lo que dice el tema, yo me fui en mi pienso a la importancia de la tecnología en el uso de esas metodologías activas. Cualquiera de las metodologías activas que voy a mencionar, y realmente las dejé para lo último porque me parecía que las podía llegar a mencionar con alguna propuesta que se puede llegar a hacer. Y en las diferentes metodologías que ya nombré, la aula invertida, nombré gamificación, que ahora vamos a mirar un poquito de qué son cada una, nombré la BP, que son de las mencionadas por la fundamentación del EBI, mencioné el debate y mencioné la aula invertida, creo que no sé si ya la repito. Y bueno, las metodologías activas, en realidad, en el uso de la tecnología se acopla de forma especial, ¿verdad? Porque en realidad el trabajo con competencias al uso de la tecnología es lo que se venía haciendo ya el docente que perteneció a la red global, por ejemplo, ya tiene un camino en lo que tiene que ver con las tecnologías, el uso de las tecnologías. ¿Por qué? Porque la red global, que es una red que lo que fomenta es el intercambio y el aprendizaje a partir del aprendizaje profundo con el uso de tecnología. En la red global ya se utilizaba el uso de competencias, se utilizaban las 6C,
que era la creatividad, la comunicación, el pensamiento crítico, y en realidad en el EBI, en realidad en el programa nuevo, nosotros tenemos otras competencias que no coinciden, pero sí coinciden con la red global. Son muy parecidas en el hecho de las habilidades que queremos lograr. Mariana Maggio, que es una de las autoras que trabaja con lo que tiene que ver con la tecnología, que en este libro se llama Enriquecer la enseñanza. En este fundamenta, ya antes de que tuviéramos lo que es la transformación educativa y lo demás, el trabajo con las tecnologías y las competencias. Y en realidad, ella plantea el hecho de dejar que en las clases solo se use la tecnología para la búsqueda de información, el mostrar un video y nada más, sino que la tecnología sea utilizada para enriquecer lo que son nuestras prácticas y para que el alumno tenga, además de motivación, porque seguramente nos motive más, pueda aprovechar esos recursos que son nada más y menos que cualquier dispositivo o cualquier herramienta tecnológica que el niño va a poder conocer solamente, muchas veces, si el docente se las presenta. Porque a veces creemos que ellos dominan la tecnología, saben un montón, pero saben un montón de muchas cosas, de juegos y demás, pero no saben aprender con la tecnología. Y a esto es lo que apunta Mariana Maggio, que nosotros como docentes tenemos la responsabilidad de enseñar habilidades, que esas habilidades los va a volver competentes en el uso de las tecnologías. Ella plantea de que las tecnologías tengan un sentido para el alumno hoy. Por ejemplo, que no sea el uso de una tecnología, mirar un video no sé qué. Solo, en realidad, al niño mirar un video de 1 hora y media, quizás le pueda aportar mucho, pero en un momento ya no es motivante para él, porque quizás le motiva o le causa más interés el crear el video. Y ahí cambiamos el rol ese de que le muestro el video que yo seleccioné para que aprenda determinado contenido, a que él tenga que crear un video. Y para crearlo el video va a tener que aprender alguna herramienta que lo ayude a hacerlo. Pero para poder crear ese video, además de conocer la herramienta, va a tener que saber sobre el tema. Y quizás no es el docente el que lo va a enseñar ese tema. Va a tener que buscar información. Y que la información no va a ser para saberla y nada más, sino que va a ser para crear algo. Entonces es cuando se vuelve relevante el uso de la tecnología, porque el niño cambia su rol en el hecho del uso de esa tecnología. No la usa para poder conocer y nada más de esto, que ya capaz que si en otro momento, si no, lo puede llegar a aprender si se lo muestra a otro docente en otro momento, sino que él ya tiene esa responsabilidad que hablaban las metodologías activas. Ya cambia porque el interés, él va a tener la responsabilidad de seleccionar, de conocer una herramienta que quizás se la puede llegar a enseñar el docente, por ejemplo, podemos decir que utilizar Canva. En tercer año, ya Canva, los niños lo pueden llegar a manejar sin problemas y ellos pueden utilizar este recurso, que es un recurso tecnológico, una herramienta tecnológica que le va a ayudar al niño a poder hacer un video. Y hoy en día nosotros podemos llegar a relacionar eso, ese contenido que queremos enseñar, por ejemplo, podría decir alguno de las clases grandes, la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Si yo quiero aprender sobre ese tema puntual, ese contenido que tengo allí, tradicionalmente seleccionábamos unos videos, traíamos unos textos, traíamos diferentes fuentes de información y tratábamos de que ellos pudieran aprender algo, o podríamos llegar. Sin embargo, ahora y antes, porque yo digo antes porque en realidad muchos docentes lo hacíamos antes,
al utilizar esa autonomía, dársela al niño. En esto de la selección de la metodología, acá es importante, porque yo le digo, por ejemplo, al alumno, selecciono un aula invertida para quinto y sexto año y selecciono también una ABP. Entonces, sigo con la Segunda Guerra Mundial porque se me ocurrió, no porque conozca el tema en profundidad, porque ahí sí que me van a ganar si me vienen a hacer preguntas porque no puedo, tendría que estudiar. Entonces, si yo voy a elegir ese contenido, porque algún niño preguntó sobre algo que vio, o un desfile, o un cuadro, o algo, trajo el tema a la clase, y el docente hábilmente lo que hace es buscar, bueno, a ver, podemos construir, ¿cómo podríamos llegar a aprender? Entonces, ellos ya podemos llegar, ¿cómo aprendemos? Buscando en video, buscando en fuentes, buscando testimonios. Bueno, ¿qué podemos hacer con todas esas fuentes de información? Que acá me voy a la didáctica de las ciencias sociales, que lo habíamos discutido con Florencia, el hecho de que es importante en esto, cuando elegimos las competencias, elegimos la metodología y demás, no olvidarme que la didáctica de las ciencias sociales es específica de la didáctica de esas ciencias, ¿verdad? No tomo las mismas decisiones para biología que para geografía. Entonces tengo que tener en cuenta esa didáctica especial. Sabemos que el trabajo con fuentes de información en historia es una de las recomendaciones, ¿verdad? Desde la parte didáctica. Entonces, si yo quiero trabajar la Segunda Guerra Mundial, le puedo hacer de aula invertida. Bueno, entonces, determinada pregunta que surgió en la clase, esto es importante que también sea el niño el que traiga el tema o fomentar, porque a veces nosotros también somos muy estrategas en tratar de fomentar el tema para que... Entonces, lo que hacemos es, les mandamos a estudiar o investigar sobre esta pregunta que surgió en la clase. Eso a través puede ser quinto y sexto a través de las plataformas. Eso lo voy a escribir en el tema también, a través de la plataforma CREA, porque a veces la subestimamos y en realidad es el lugar donde el aula invertida se puede llevar a cabo. Entonces puedo mencionar que a través del aula CREA se realizan determinadas preguntas sobre la Segunda Guerra. O se hace una lluvia de ideas en un foro donde pueden surgir determinadas preguntas sobre ese tema o conocimiento. Y después se le puede dar como idea a ellos o consigna a que ellos tienen que crear o enseñar a otros sobre ese tema. Para eso tengo que facilitarles diferentes fuentes de información. Ahí está la importancia de elegir qué le voy a mostrar o qué le voy a facilitar, aunque la idea es la autonomía de que ellos puedan buscar también y aportar lo suyo. En esto también del aula invertida y demás del uso de las tecnologías, hoy en día nosotros podemos relacionar con los contenidos del espacio tecnológico. Entonces tenemos contenidos específicos que cuando mencionamos un tema, por ejemplo, si yo elijo aula invertida, la creación de video para un tema, puedo también mencionar que lo voy a relacionar en esto de las disciplinas, de la interdisciplinaridad, voy a relacionar con el espacio técnico-tecnológico con el contenido que dice creación de videos y audiotextos, y no sé, es largo, pero videos, audiotextos, o sea que hay un contenido donde puedo apoyarme en esa relación, además de lo de historia, lo del espacio tecnológico, para poder hacer el aula invertida. Entonces yo puedo dejarle en CREA 2 recursos, ya sea Canva, que es para crear video, ya sea, puede ser Genial, que también lo utilizan bastante. Yo les estoy mencionando lo que utilizan los chiquilines en la clase y que sé que lo pueden hacer. Siempre va a aparecer uno que va a venir con un recurso nuevo y me va a decir, yo lo hice con este, y está bárbaro. Después de eso se puede aprovechar pero lo menciono esos 2 recursos y para qué sirve cada uno. Y después, en el aula invertida también le voy a dejar diferentes fuentes de información. Le puedo dejar un texto original, le puedo dejar algún vecino que conozca de la historia, algún número de teléfono de alguien o
facilitarle algo que él pueda tomar insumos para crear el video. Después voy a tener que trabajar, sí, en paralelo, lo que es la creación de video, cómo tengo que crear un video, cómo lo planifico y qué cosas tengo que tener en cuenta. Porque no es que lo voy a crear así nomás, sino que voy a tener que enseñarle al niño eso de la tecnología. Entonces, sí. Acá, si vos tu contenido, tu idea es enseñar ciencias sociales, vos vas a destacar el de ciencias sociales. Sí podés mencionar que vas a relacionar, hacer la interrelación con el espacio técnico-tecnológico, porque para crear ese video vos necesitas que el alumno sepa del video, de cómo crearlo. Pero podés mencionarlo como una mención, no desarrollar todo lo que va a hacer, porque ahí vos ya tendrías que estar desarrollando todo, que va a tener que pensar, el texto, cómo lo va a organizar, un montón de cosas que lo tienen en cuenta y que sí, yo ahora les voy a mostrar que en realidad hay un montón de recursos que en realidad muchos los usamos, muchos pasan por moda o este año todos usamos tal cosa, otro año vamos cambiando como de acuerdo a lo que vamos conociendo y a veces porque se da que conocí en un taller o conocí en determinado, algún maestro me enseñó esto, lo puedo aprovechar. Después algo de teoría que en realidad fui buscando, el hecho de cuando nosotros decimos por qué utilizar tecnología y enseñar con tecnología, que sería lo más importante. Que el lugar donde enseñamos y donde es el lugar ideal para aprender es la escuela. Entonces, si nosotros le damos ideas a los niños de cómo podemos llegar a hacer cosas, a aprender con la tecnología, seguramente tengamos mayores resultados en cuanto al uso de la tecnología para aprender. Porque si nosotros les dejamos que ellos sean libres, que a veces nos pasa de que decimos, bueno, hoy en día hora libre de tecnología, de tablet, que muchas veces nos pasa y lo hacemos a veces, pero ¿qué aprovechamiento puede llegar a tener el docente y el niño para aprender? Es poco, porque en realidad es más el aprovechamiento que se hace. Yo le puedo hacer esa hora libre cambiándole, dándole una consigna para aprender con esa. Entonces, alguna de las menciones, las ideas que en realidad las tomé de Mariana Maggio, que es con la que me estoy basando para la parte de tecnología, que la escuela en realidad debe dejar de ser el lugar donde se da información y se buscan videos y nada más, sino que se pueden crear aplicaciones para resolver un problema, se puede crear una aplicación como proyecto, puede ser una BP donde yo pueda, no con los chiquitos, que me sale más porque tengo una problemática que no distingo los sonidos, quiero trabajar los sonidos de los pájaros, los de las aves, tengo que trabajar contenido de aves y surge un problema, una discusión donde las aves no se distinguen, sabemos que el canto es para algo, pero no sabemos cuál es o cuáles nos visitan más a la escuela, más que nada las escuelas rurales lo hablo porque acá va a estar complicado como para poder hacerlo, pero sí, allí yo puedo proponer o poder llegar a en realidad que surja el hecho de crear una aplicación, que es muy difícil, sí, pero para eso en la tecnología y en el uso de las tecnologías tendemos redes, que es lo que le decimos, tendemos redes, alianzas, le dice la red global. Alianzas con UTU, alianzas con el Centro de Tecnología, alianzas con el CFE, alianzas que quizás nos pueda llegar a hacer la ayuda para crear una aplicación donde los sonidos de las aves los graben los niños, los clasifiquen los niños
y después se reúna todo en una aplicación que se puede usar de uso masivo. Y esto quizás a veces parece como mucho, parece un divague, pero llevado al aula de acuerdo al interés del niño, se puede llegar a hacer. Con inteligencia artificial, por ejemplo, ahora hay lo comento en realidad para que vean que en realidad no es demagogo, imposible hacerlo. Con inteligencia artificial probamos con los chiquitos de primero el grabar diferentes sonidos de diferentes animales, ¿verdad? Y después lo clasificamos y en realidad nos faltó llevar a avanzar porque en realidad yo ya lo hice a fin de año. Y es decir, a mí lo que me causó en realidad, para contarlo ahora, es el interés que vi en los niños y cómo podían aprender sobre porque en realidad no lo hice pensando las aves, no lo hice pensando en los anfibios que lo podríamos haber hecho, pero sí lo hice para probar, como me gusta a mí el probar con la tecnología, lo hice con diferentes animales y cómo ellos quedaron enganchados y la motivación que tenían, bueno, podríamos hacer solo sonidos de animales domésticos. Y bueno, y ahí yo podría llegar a desarrollar algún tema que tenga que ver con la biología, adaptación y demás, y poder llegar a utilizar la tecnología en favor de que ellos aprendan esos conceptos que quería aprender de la ciencia. Y en las ciencias sociales pasa igual. Entonces, el contar historias con diferentes formatos, eso es más común, pero sí lo podemos utilizar con diferentes herramientas, poder llegar a ponerse en diferentes momentos de la historia y ser el niño que vive esa época, la época colonial, por ejemplo. ¿Cómo vivía un niño en la época colonial? Bueno, puedo llegar a contar una historia con diferentes recursos digitales, que ahora les voy a mostrar algunos que nos pueden llegar a servir para hacer eso. Pero ahí yo puedo desarrollar en las ciencias sociales todo lo que tiene que ver con la época de Artigas, por ejemplo, Artigas niño y demás, y poder llegar a crear un contenido con ellos y que ellos sean prosumidores, que en realidad con los chiquitos nos cuesta un poco más el que ellos creen, pero sí con lo que tiene que ver con el docente lo puede llegar a hacer. El trabajar con otras personas lejanas, eso lo permite la tecnología, hacer videoconferencias o videollamadas con otras escuelas, construir juegos, difundir ideas en realidad para la parte de lo social. Y acá en realidad yo lo que fui haciendo es dónde voy a buscar los diferentes recursos. Yo voy a elegir un recurso de acuerdo a lo que quiera lograr. Si es una BP, yo ya sé el producto que quiero lograr. Si es una gamificación, ya sé que quiero crear un juego con ellos o que vivencien un juego. Si la invertida, ya sé que voy a necesitar determinados recursos. Entonces, nosotros tenemos dos lugares donde podemos buscar recursos. Para eso, nosotros, las dinamizadoras, en realidad mucho en las valijas Ceibal, tenemos nuestro repositorio generalmente porque ya como que vamos teniendo un banco y vamos explorando porque en realidad nos va a gustar. Entonces, tenemos la valija Ceibal, donde tenemos todas herramientas gratuitas. Yo si quiero, por ejemplo, elegir para crear un video, voy a poner crear y desarrollar, y acá voy a tener, que eso se lo puedo decir al niño de tercero para adelante, le puedo decir, bueno, entra a la valija Ceibal, les muestran cómo, y ellos pueden llegar a hacerlo, porque lo he vivenciado, y buscar qué recurso, bueno, yo quiero buscar video, para crear un video. O sea, ahí ya tengo la búsqueda y tengo diferentes recursos. Si yo entro, voy a tener un tutorial o voy a tener una explicación de qué es lo que necesito para poder utilizar. Muchos de estos recursos los exploramos en clase
Eso se puede mencionar, que en realidad la valija Ceibal es uno de los aportes que hace Ceibal para poder seleccionar el recurso adecuado de acuerdo al producto, lo que quiera lograr con la metodología activa. Y en el aula invertida, mucho más fácil, porque yo le voy a dejar esos recursos y el niño va a seleccionar, ya tiene. Y después vamos a llevar eso a la clase. ¿No? Eso también tiene que mencionarlo, no es que le doy y que queda ahí todo lo que pudieron aprender y no vuelve a la clase. Todo se vuelve a la clase, se trabaja en clase de acuerdo a lo que ellos pudieron y se va a aportar mucho más seguramente. Y otro de los lugares, que en realidad no lo puse ahí, pero es el clip, que en realidad propuestas de recursos digitales de la NEP, de la transformación curricular. Y acá en realidad está organizado diferente. Ustedes lo encuentran en la página de la NEP y está al costadito a la derecha y tiene, de acuerdo a la competencia que voy a elegir, voy a trabajar con esa metodología, tiene diferentes recursos. Entonces tiene recursos para trabajar en la competencia de comunicación, de pensamiento creativo, pensamiento crítico, pensamiento computacional, y está organizado por competencia. Entonces define la competencia, que eso podría llegar de acuerdo a la propuesta que ustedes van a desarrollar en ese tema. Después de la teoría ustedes van a desarrollar una posible propuesta. Tienen el nombre del recurso, tienen el autor, tienen la descripción, para qué sirve, y tienen la dimensión que se prioriza con ese recurso. Yo voy a leer uno al azar que dice: haga un buen uso de las redes sociales, que es social, y en realidad es un recurso que no es una herramienta tecnológica, sino un objeto de aprendizaje. Entonces, los objetos de aprendizaje de Ceibal y de Uruguay Educa lo puede utilizar para enseñar al niño a través de una gamificación o a través de un aula invertida o de una BP. Los objetos de aprendizaje también es importante que ustedes los puedan mencionar, aparte de todos los recursos que pueden llegar a elegir. No es necesario que en el tema elijan un montón de recursos, sino que de acuerdo a lo que ustedes quieran lograr en ese tema, mencionar qué recursos utilizarían y qué posibilita ese recurso. Y a partir de que ustedes ya van a mencionar también para qué clase y demás lo pensaron, entonces si va a ser para el tramo de los niños más grandes, bueno, que determinado recurso es posible, hay de otros que capaz que no. Y esto ustedes pueden mencionar que existe este documento que es oficial y pueden mencionar que están las valijas Ceibal donde ustedes buscan recursos chequeados por docentes que se dedican a esto. Entonces, todo esto está a disposición del docente y yo tengo que saber y manifestar en mi tema que yo seleccioné un recurso chequeado y para que sepan que ustedes saben manejar las valijas Ceibal, sepan, claro, porque en realidad es conocimiento que demuestran ustedes. Si ustedes eligen, a veces no, en esta parte tecnológica, el tribunal quizás ni sabe de, yo qué sé, le digo, un Excel Learning, no sabe lo que es. Pero si yo no le describo en ese tema qué es y para qué me sirve y cómo lo voy a trabajar, queda ahí esa palabra como sin vacía para el tribunal o para el que lea ese tema. Y después, bueno, y acá, en el espacio ustedes tienen las 3 unidades curriculares. Historia, formación de la ciudadanía, que antes teníamos derecho y teníamos otras áreas allí, geografía, y las tienen organizadas ahí, y la fundamentación, en realidad, para las ciencias sociales de la didáctica, va a ser la misma, porque la didáctica de cada ciencia no lo cambia la transformación, sino que eso es la práctica de los didactas, ¿verdad? Entonces, la ciencia, yo tomé una definición, lo tomé del programa de 2008 para buscar
algo chequeado, porque en realidad no tenía el tiempo como para ir buscando desde otros autores, pero sí lo podríamos buscar en Lina Rostán, lo podríamos buscar en Santos Guerra, que también habla de las ciencias sociales, podríamos, Beneham también, es uno de los mencionados, pero tomé a Finocchio, que en realidad es una definición de las ciencias sociales que procura explicar cómo los sujetos producen, reproducen y transforman la realidad social, cómo la realidad social es a su vez el producto y productora del sujeto. Cada una de las disciplinas de las ciencias sociales y humanidades estudia lo que es el sujeto social y su realidad. En realidad no va a apartarse de lo que haga el sujeto y en su contexto y en su tiempo. Por eso cuando hablamos, si voy a trabajar, por eso no quise continuar con lo que es la profundización en la didáctica en sí, porque si yo voy a hablar de historia, voy a darle relevancia a los macroconceptos, tiempo histórico, sujeto social, que también lo voy a hacer en geografía, pero ya me voy a otros macroconceptos, conceptos que hacen a la didáctica, como puede ser la multiscalidad, la temporalidad, que eso es parte de la didáctica en sí. Yo creí que en este tema en realidad profundizar va de acuerdo a lo que voy a plantear. Si yo voy a plantear, yo ahora les voy a mostrar un ABP mío, que en realidad yo profundicé en geografía y me fue la didáctica de la geografía. Ustedes podrían llegar a tomar un concepto de didáctica de las ciencias sociales en general y después, de acuerdo a lo que ustedes seleccionen en la propuesta, ir desglosando si que se tiene que tener en cuenta para trabajar desde la didáctica en geografía, en historia y demás. Porque lo que sí tienen que saber es que cualquiera de las disciplinas trabaja el sujeto social en un tiempo y un lugar específico. Levi dice en su fundamentación esta frase que en realidad es mucho de lo que ya veníamos hablando. Este espacio aporta al desarrollo de las diferentes competencias del marco curricular con énfasis principalmente en la comunicación, pensamiento, estas son las competencias, pensamiento científico, pensamiento creativo, pensamiento crítico y las que se contiene el dominio del relacionamiento y acción. Esto más que nada para ver cuáles son las competencias que se enfatizan. En realidad son todas, las menciona todas, pero de acuerdo a lo que vamos a trabajar, cuál es el que voy a seleccionar para enfocar. Entonces, yo acá no hice otra cosa que tomar un ABP, no porque lo crea como ideal, sino que por cuestión de tiempo y cuestión de no estar inventando cosas que yo no hice, al tener la experiencia de haberlo vivido, lo puedo contar, lo puedo ver que realmente me dio resultado. Y en realidad yo para como metodología activa, que en realidad yo dije que se lo había dejado para lo último, al mencionarlas, no sé si lo hice. Ahora se las menciono. Yo, como metodología para mostrar, porque me parece que es la que comparte más las disciplinas, es la ABP. Y en este caso yo trabajé el año pasado con niños de primer año. El proyecto, esta escuela se trata de... yo les voy a contar un poquito nada más de qué trata, cuál fue el problema, cómo surgió, que nosotros cuando planteamos una ABP, y voy a contar ese ABP, voy a decir cómo surgió, cuál fue el problema que surgió de los niños, tiene que ser, o que la maestra lo propone y los niños lo reciben con motivación e interés para poder
como problema realmente, porque si lo propongo y el niño no lo escuchó, no le interesó, no es un problema para el niño. Si el niño lo ve como problema, ya lo puedo tomar como ABP. Entonces, esta escuela se trata de vos, en realidad surgió en la escuela a partir de un cartel. Surgió que ustedes habrán visto un montón de veces a Emilio Ferrero, capaz que alguno lo conoce, un artista que escribe frases. Entonces yo puse de los primeros días una de las frases que él pone, esta escuela se trata de vos. Y ellos en primer año, tratando de leer y de codificar, porque en realidad trataban de ayudarse, les pudieron alguno de ellos leer esa frase y surgió el problema, en realidad, ¿qué era? Que esta escuela se trata de vos, ¿por qué? Y demás. Y allí, en realidad, lo que hice yo fue tomar esa escuela se trata de vos como proyecto. ¿Por qué? Porque ellos vieron que en realidad, cuando empezamos esa escuela se trata de vos, vieron que ellos eran importantes en la escuela y que lo que ellos proponían o querían o veían como problemas, los íbamos a tratar de mejorar para poder. Entonces surgió el tema de, aquí yo lo tomé desde la construcción ciudadana, toda la competencia de construcción de ciudadanía digital y social y digital. Entonces, allí yo elegí esa competencia para desarrollar en ellos, bueno, la importancia que tienen ellos en el momento de participar en la escuela. Entonces tomé allí, les voy a contar un poquito del ABP, pero porque en realidad no lo hice como presentación. Tomé el marco curricular nacional, que toma como principio orientador la participación, le da importancia al niño, así como le dan importancia a las metodologías, el rol del niño y la participación. Y en realidad el problema surgió a partir de, bueno, ¿qué te gustaba de la escuela? ¿Qué le cambiarías? Porque yo era nuevo en la escuela y demás. Vieron que el patio de la escuela era muy pequeño y que además no tenía nada, porque yo venía del jardín, veían que era un patio aburrido, que no tenía el recreo, lo compartían con muchos grandes que pasaban, era como, para ellos fue como una cosa que no les gustó, entonces fue un problema. Fue el problema el patio, las dimensiones del patio y cómo estaba el patio para ellos. Entonces, ¿qué hice yo? Tomar ese problema como para trabajarlo como en ABP. ¿Desde qué competencia de la ciudadanía? Desde la habilidad y la competencia de participación, la competencia específica. Y acá yo les voy a mencionar el problema, que esto es lo importante de cuando trabajamos en ABP, detectar el problema y definirlo con ellos. A ver, tenemos el tal problema, escribirlo para que ustedes cuando escriban el tema, a partir de tal problema surge tal ABP. Y para que cuando ustedes empiecen las acciones y las posibles soluciones, tengan claro a dónde va, qué es lo que quieren resolver. Porque a partir de ese problema ustedes van a tener que proponer soluciones y accionar para poder solucionar ese problema. Entonces, el problema en realidad era el espacio. El espacio del patio para realizar el recreo reducido, con pocos juegos y no motivan el aprendizaje. Porque ellos decían que en realidad no tenían ni para leer ni para escribir. Bueno, por este motivo algunos niños y niñas dicen que no sentirse a gusto. Entonces, la pregunta y problema, y lo tomamos, es ¿cómo mejorar el sector de primer año para que tenga más espacios de juego y de aprendizaje? Entonces allí ese problema quedó escrito. Escribimos el problema, empezamos a ver qué soluciones podíamos llegar. Las escribimos, las registramos como posibles soluciones. Allí están los ítems de los ABP, de los proyectos. Problema, posibles soluciones, o en ciencias sociales, o también podemos llegar a hacer una hipótesis
En realidad en este caso yo no tenía una hipótesis clara porque no era una cuestión de investigar, sino de ver cómo se resolvía. Entonces le voy a poner problema, lo defino, posibles soluciones y después posibles propuestas para mejorar. Entonces allí en realidad yo tomé la competencia de ciudadanía local, global y digital, que lo había mencionado, y la dimensión de participación ciudadana. Esas fueron el eje de mi ABP. ¿Para qué? Para que los niños pudieran resolver ese problema, que era un espacio reducido y con poco ambiente de aprendizaje y de diversión para recrearse, para poder transformarlo. Ideas surgieron muchas, desde correr de lugar la casita, pintar juegos, llevar libros para el patio. Entonces, eso para ellos era un problema realmente, para niños de primer año. Para otros, que esto lo hicimos con los grandes, en realidad, para saber qué problema veían ellos y qué mejorarían, llevamos a todas las clases la misma pregunta. Entonces los de sexto veían que lo que querían cambiar y mejorar y veían como un problema era el patio anexo. Entonces ese patio, si yo hubiera trabajado con ellos, quizás con los grandes me hubiera enfocado en mejorar ese espacio. Pero como el problema surgió de los chiquitos, yo me quedé en eso. Quedó como proyección con otras compañeras el poder involucrar en esta dimensión que se llama participación ciudadana para poder trabajar lo que es esta competencia que es ciudadanía local y global y digital. Acá yo elegí los perfiles de egresos de acuerdo al grado, que en realidad aquí los que dice el perfil de egreso. ¿Por qué elijo el perfil de egreso? Después elegí la competencia de lo que quiero lograr, el producto que quería lograr, que es una de las cosas importantes que tienen que tener, problema, posibles soluciones, acciones para llegar a lograr un producto, o en este caso el producto era el patio mejorado, ¿verdad? Entonces, después de tener todo eso, en realidad el docente lo que hace es elegir los perfiles de egreso para esa competencia. Entonces va al criterio de logro y el marco curricular, que en realidad tiene un perfil de logro que dice en este caso se seleccionaron estos perfiles. Buscar respuestas y estrategias que lo impulsen a proponer y concretar tanto acciones como soluciones favorables a todo con guía del adulto. Ellos, si yo al finalizar tengo que volver al perfil a ver si ellos lograron eso. Y ellos lograron proponer, lograron hacer, accionar, resolver, tener acciones para poder solucionar ese problema. Y después el otro perfil, que esto en realidad yo lo tomo en la evaluación, porque ustedes cuando toman el ABP, al final van a tener que tener una evaluación para poder, tienen que pensar cómo lo van a evaluar, ya sea con una rúbrica o de alguna otra manera. Y bueno, el otro perfil dice participa en actividades colaborativas para el cuidado de los espacios que habita y la conservación de ambientes mediados por un adulto. Esto, vieron que en realidad, si ustedes lo piensan, es un problema sencillo, que los adultos capaz que no lo veían como problema, porque el patio siempre ha estado así, pero para el niño fue un problema. Entonces yo lo tomé a la metodología BP para proponer en el centro el problema del niño real, que para él era que el patio no era agradable. Entonces ahí empezamos a acciones, tomamos. ¿Qué tuve que hacer? Bueno, ¿qué espacios utilicé? Además de la competencia que yo quería lograr, que tuve que accionar, capaz que está pintando y demás, que lo tomó con arte, tuve que trabajar el espacio en sí. El espacio de la matemática, que aquí es lo que yo quiero mostrarles, que en realidad la metodología fue la BP. Acá yo tengo una definición de Medina Furman, que después se los podría compartir, y acá yo lo que puse competencias específicas y los espacios que tuve que interrelacionar. Tuve que relacionar matemática porque el espacio
tenía que conocer toda la parte de mediciones y demás, la parte en matemática. Tuve que trabajar artes visuales y plástica porque ellos querían modificar todo lo que tenía que ver con el color, pintar determinadas cuestiones en el patio. Y lo más importante acá, que en realidad es por eso lo que yo quería mostrarles, es que tuve que trabajar geografía y ciencias sociales. Toda la parte de participación, escuchando las voces de ellos, buscando de qué manera podía fortalecer. Entonces acá yo en geografía, que es la que les voy a mostrar, que es muy sencilla en realidad, tomé que ustedes podrían llegar a plantear el problema, plantear las posibles soluciones, plantear cuál producto quieren lograr, qué recursos y qué metodologías van a utilizar. En realidad, si es una BP, van a tenerlo enmarcado ahí. Y después poder llegar a desarrollar una mini secuencia de qué posibles actividades pueden llegar a desarrollar. Entonces yo acá vieron que tuve que relacionar espacios. Y después me fui a geografía y tomé el contenido que dice infiere, interpreta, no, es el criterio de logro, que con esto voy a evaluar. El criterio de logro dice infiere, interpreta, reconoce y comunica la ubicación y localización de objetos en el entorno de planos, maquetas y dioramas. Y después el contenido estructurante, geografía, alfabetización cartográfica y social. Y después en el contenido, que es lo que trabajé en clase, es orientación y localización en plano. Entonces, así, después de definir eso, marqué las metas de aprendizaje. ¿Qué quería que lograran los niños? Entonces, yo quería que lograran que los niños interpreten, reconozcan la ubicación y localización de objetos en el plano de la escuela, que propongan y participen en la transformación de espacio físico escolar. Entonces ahí yo trabajé las dos, la competencia de participación y la competencia específica que acá yo quería de la geografía. La competencia macro era la de ciudadanía local y digital. ¿Por qué? Porque yo lo que quería que ellos participaran para mejorar el espacio. Pero necesité trabajar geografía. Y esta es la secuencia que yo les voy a mostrar. Entonces, para trabajar geografía, yo tuve que, además de hacer los recorridos escolares, tuve que ir marcando con ellos. Allí utilicé la tablet simplemente para que vayan haciendo registros. Eso también, la tablet es un recurso tecnológico que es tangible en realidad cuando hablamos de las herramientas, los intangibles y los tangibles. La tablet es uno de esos y el uso de la cámara también, que a veces lo subestimamos, pero es un recurso que nosotros lo tenemos y es un recurso digital que lo podemos utilizar para hacer fotografías y video. Entonces, después de la típica visita por el recorrido, que esto quizás lo he hecho en otras escuelas, pero no lo tomé como el problema así, quizás lo he hecho con otros niños, la parte de geografía, porque además me gusta geografía y lo trabajo siempre, toda la parte de planos. El recorrido de observación de planos, esto lo hice a partir de dibujos y a partir de fotografía. Entonces ellos iban buscando sectores a modificar y demás, y cómo veían desde arriba. La perspectiva de la geografía, vieron cuando nosotros trabajamos geografía, tenemos diferentes perspectivas cuando trabajamos con la cartografía. En este caso hicimos el típico dibujo, dibujamos diferentes perspectivas, hicimos las fotos también para cotejar. Entonces ahí utilizamos fotografía por ahora. Comparamos fotografías, acá las tuve que imprimir. Y tuvimos también cómo era posible tener las perspectivas desde arriba. Una de las posibilidades era sacar fotos desde arriba. Entonces allí utilizamos extendimos alianzas y utilizamos el dron, en realidad,
que eso fue propuesto por ellos, cómo podíamos llegar a hacer. Yo pensé que en realidad un dron no lo iban a manejar, yo no tenía ni idea, y ellos hasta jugaban con drones algunos. Entonces, el dron fue una de las propuestas de ellos para sacar fotografías desde arriba. Yo en otro momento, en otra escuela, me tuve que ir a un apartamento o al techo y a sacar para que ellos pudieran ver esa perspectiva. Bueno, ahora utilizamos la tecnología del dron y bueno, cómo descargábamos las fotos, y estos son contenidos que están en el espacio tecnológico, todo lo que tiene que ver con el manejo de fotografías. Luego trabajamos con el plano en sí y trabajé con la aplicación que se llama Mi Barrio. Y en esa aplicación lo que hicimos es un juego que lo trae la tablet, tiene planos donde el niño empieza a manejar lo que son las nociones de plano. Bueno, tengo el dibujo de plano y bueno, va a poder ir organizando para trabajar con los puntos cardinales y trabajar los diferentes recorridos. Entonces ahí tenemos, luego utilizamos, aquí yo dentro de la ABP hice una actividad gamificada donde jugamos al tesoro escondido para que ellos pudieran apropiarse de lo que tenía que ver con la orientación dentro de un plan. Entonces, a partir de consignas que iban en los QR, que esto fue la solución del año de trabajar con QR, donde yo tenía las consignas o tenía directamente los sitios. En este caso, las consignas dicen, una pista dice, para encontrar el tesoro y ir conociendo el plano, ellos recibían un plano y tenían que ir dibujando el recorrido. Y la primera pista dice, ve por el pasillo, dirígete hacia el norte hasta encontrar una pared. Entonces ahí ellos tenían que manejarse con el plano, con los puntos cardinales y dirigirse de acuerdo a lo que ellos se orientaban. Entonces iban de acuerdo, teníamos el trabajo previo desde la orientación, desde el sol, mojones de referencias para ver cuál estaba al sur, cuál estaba al norte, en determinados lugares que ellos lo tenían como referencia. Bueno, y ahí fuimos jugando para trabajar con el dibujar el plano, porque una de las formas es que ellos vayan apropiándose del recorrido y además apropiándose de la orientación, que esto tiene que ver también con la capacidad de orientarse de ellos. Ahí trabajé una gamificación, una actividad corta de gamificación, donde ellos a partir de QRs iban teniendo pistas, leían y jugábamos con el plano. Luego lo que hicimos en un plano, en la tele, trabajar con los lugares descubiertos que los llevó el recorrido. Todo con puntos cardinales. Y acá está la fundamentación. Esto, luego, en realidad, todos los registros los hacían ellos con fotografías de la tablet, lo poníamos. Vieron que en realidad es una BP muy corto, pero nosotros queríamos, muy corto en realidad en la parte de geografía, porque yo tuve que trabajar toda la parte de ciudadanía y la parte de artes plásticas. Entonces teníamos 3 espacios, pero la de geografía muy corta, porque yo quería trabajar directamente el plano para ver, aprovechando que ellos querían modificar ese espacio, dónde localizábamos las cosas, cómo se veía, qué pasaba con el espacio en la escuela que teníamos tan poco, todo eso desde la geografía. Esto es una BP, el producto y la evaluación de esto yo la hice teniendo en cuenta los criterios de logros que te los propone directamente el ERI, ¿verdad? Las progresiones yo había elegido la competencia de participación. Este ABP en realidad, ustedes lo que tienen que tener en claro es que cuando ustedes, los elementos de una ABP, problema, las posibles soluciones o hipótesis, tienen que trabajar en qué son posibles soluciones, qué acciones van a llevar, los recursos, y luego las evidencias tienen que ir todas organizándose. Ellos pueden ser encargados de
ser los encargados de guardar esas evidencias para poder después ver si se logró el producto. Después, yo en mi presentación, que yo ya no sé ni cómo vamos, pero yo elegí otra de las metodologías, que es la gamificación. En realidad, con los chicos y con los grandes también, y con los adultos también, la gamificación es una metodología que realmente tiene un impacto porque cambia el hecho desde el interés y desde el ambiente de aprendizaje. Entonces, acá si yo quiero enseñar, por ejemplo, en ciencias sociales sobre Artigas, la figura de Artigas, que lo tenemos en primero y en segundo año. Puedo llegar a hacer una gamificación, un juego, en Genially, por ejemplo, en Morbid, que hay otra. Llegar a hacer con preguntas y respuestas que hayan sido elaboradas preguntas que hayan sido elaboradas con ellos y respuestas que hayan sido elaboradas con ellos. ¿Para qué? Para que el aprender sobre la figura de Artigas no sea el que yo les voy recitando, le voy dando un video, sino que ellos tienen el objetivo de crear un juego, por ejemplo, o yo directamente, docente, lo creo para que ellos puedan acercarse a la figura de Artigas desde lo lúdico y desde la gamificación en sí. Para planificar una actividad de gamificación tengo toda la parte de mecánicas y de dinámicas. En la dinámica, que es una de las partes más importantes, me parece a mí, tiene que iniciar con una narrativa. Por ejemplo, una muy simple que nosotros utilizamos en primero, que la utilizamos en todo el año, y resultó y realmente ahora les voy a mostrar otra, es ayuda a Zorrito, que es el personaje de primero, a resolver o a conocer a Artigas. Entonces ellos ya se motivaban que tienen que hacer algo para poder enseñarle a Zorrito o ayudarlo. Entonces ahí ya tengo el hecho de cooperación y de ayuda, que es uno de los motivantes de las actividades gamificadas. Entonces la narrativa, ¿para qué voy a hacer ese juego? Es importante. Bueno, la gamificación, que se caracteriza por el trabajo en equipo, tiene esa característica que motiva al niño ya solo por saber que va a resolver un juego o va a jugar a algo que tenga que ver con la tecnología. El uso de la tecnología en la gamificación, yo soy una de las que defiendo que no necesariamente tiene que haber tecnología, pero en este caso nosotros vamos a mencionar en el tema que la gamificación va a ser tenida en cuenta la tecnología, ¿verdad? Bueno, y la parte de competición, en realidad, si un juego no tiene una competición ya sea con él mismo, para poder avanzar de nivel y demás, no le genera lo mismo que si fue un juego que no tengo respuesta, no tengo atracción de ganar algo o de competir, ya sea hasta con él mismo para pasar de nivel. Por eso es importante nivelar, poner nivel 1, nivel 2 en esa planificación de esa gamificación. El hecho de las mecánicas, ahí entran en juego los avatares. Pueden llegar a inventar un avatar para poder identificar al equipo. Recompensa, ¿qué recompensa van a tener si conocen mejor la casa de Artigas o la familia de Artigas? Un punto. Si van avanzando en esa profundidad de ese conocimiento de la figura de Artigas, van avanzando de nivel y de recompensa. Pueden ser medallas digitales, que eso se crea directamente en Genially, es una de las plataformas donde creamos juegos. Después nosotros, por ejemplo, que es una idea que pueden llegar a poner, que a través de un QR el niño puede acceder al juego y jugar con equipo, y después en la pantalla lo pueden proyectar. Y la parte de tabla de competición, para el hecho de, el equipo de Zorrito puede aprender sobre la familia, el equipo de Lobito puede llegar a aprender sobre el lugar donde vivía Artigas, y después se socializa y se intercambia a través siempre del juego. Entonces, acá yo en realidad
lo que hice es enlazar una propuesta gamificada de Uruguay Educa. Ana, no te quiero cortar tu inspiración, pero estamos un poquito más. Está, ya estoy porque viste que yo sé, ya me conozco. Bueno. Pero yo por los tiempos y porque sí. Ellos pueden descansar un poquito también. Ya. Bueno, ¿saben qué? Lo de gamificación, en realidad yo les voy a pasar. Yo lo que hice es seleccionar una propuesta gamificada que es Implicaos, que está en Genial, y ellos van pasando niveles para poder obtener esa llave o ese... Primero que nada, la narrativa en ese juego, que ustedes lo pueden verificar, es una narrativa que está hecha en un video donde se ayuda a un personaje a descubrir el misterio de la época colonial. Entonces se presenta todo el video, que está el recurso también donde se creó, y se va avanzando con ellos, niños de inicial y de primer año, donde van avanzando de nivel. Entonces el Breakout es una de las metodologías que abarca la gamificación, donde van resolviendo determinados desafíos para poder llegar a resolver algo, o abrir una llave, o descubrir el misterio en este caso. Y después otro para los más grandes es el Breakout de tradiciones, que tiene que ver con historia y geografía. Después les vamos a pasar los enlaces. En Uruguay Educa ustedes ponen gamificación, yo qué sé, época colonial, Segunda Guerra Mundial. Hay recursos ya planificados como para que ustedes varíen en lo que presentan al momento porque ustedes pueden llegar a tomar uno de estos recursos que están hechos para justamente que los docentes lo usemos, y mirarlo y basarse, inspirarse o mencionar directamente tal recurso, y el tiempo se encuentra, puede ser un ejemplo de actividad gamificada traído de Uruguay Educa, como para que ustedes también le den la autoría al portal y lo usen con... Bueno, y en realidad después lo que tengo, la parte de la bibliografía, está.